interno. Las clases anteriores habíamos comentado sobre lo que era el ambiente de control, dentro del cual identificamos una serie de elementos que no es que los diseñamos o los requerimos específicamente para fines del control interno, sino que se asume son ciertos aspectos que normalmente existen o deberían existir en una entidad, y lo que hacemos es tomar esos aspectos para fines del control interno y obviamente en base a esos elementos definir un adecuado ambiente o estructura de control interno. Ahora vamos a ir al siguiente componente, que es la evaluación de los riesgos, que en realidad es, junto con actividades de control, seguramente los dos componentes más importantes, y que además estos sí realmente son evidentemente aspectos relacionados con lo que es el control interno. Dentro de lo que es la evaluación de los riesgos, la primera condición que debemos tomar en cuenta es que un riesgo se define, se conceptualiza como cualquier evento o suceso que de alguna manera pudiera afectar siempre de forma negativa al logro de los objetivos. Y entonces parte de este componente es primero identificar y luego evaluar los riesgos. Ahora bien, este proceso de identificar y evaluar los riesgos se dice normalmente que es de carácter interactivo. Cuando decimos de carácter interactivo es que todo el tiempo esto puede ir cambiando, además será dinámico en todo caso, y obviamente tiene que ver con la condición de poder todo el tiempo, dirán ustedes, interactuar entre que identificamos y evaluamos o valoramos los riesgos. Si bien es cierto, podríamos darle cierta lógica secuencial a las actividades, a veces es algo que va ocurriendo en día a día de forma habitual y que obviamente las empresas tienen la obligatoriedad de poder ir monitoreando esos riesgos. El propósito de este componente es evaluar los riesgos. Obviamente, para evaluarlos primero hay que identificarlos y a partir de eso tener un conocimiento y consideración respecto de cómo en un determinado momento la entidad defina gestionar esos riesgos para procurar minimizar el que ocurran o minimizar sus efectos. Esa condición, sin embargo, no necesariamente ya depende del control interno. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de control interno como tal solamente llega a la condición de identificar y evaluar los riesgos. Posteriormente, dirán ustedes, hay que tomar una decisión de qué hacer con esos riesgos. Y el qué hacer ya no es parte del control interno, es parte de otra herramienta que se llama la gestión de los riesgos. Entonces, si bien es cierto, nosotros inicialmente vamos a identificar y evaluar los riesgos, la decisión de qué nivel de riesgo está dispuesta a asumir una entidad y qué quiere hacer con los riesgos, ese ya no es un tema de control interno, sino más bien de otra herramienta que se llama la gestión de los riesgos. Dentro de este componente tenemos 4 principios que debemos tomar en cuenta. Y ahora sí dirán ustedes, en el anterior hablábamos de que implícitamente es como que se mencionaban los objetivos, si ustedes recuerdan, y sin embargo ahora dentro de este componente nos dicen que esos objetivos tienen que estar establecidos de forma clara, de tal manera que permitan identificar y evaluar los riesgos que están relacionados con cada objetivo. Entonces, si bien es cierto, la definición o el establecimiento de los objetivos como tal, nosotros los ponemos dentro de lo que es el ambiente de control, vean, luego es el elemento que nos lleva, dirán ustedes, enlaza, si quieren verlo así, con el otro componente que es la evaluación de los riesgos, donde además no solamente requiere que existan objetivos, sino que además esos objetivos sean establecidos de una forma que permitan identificar y evaluar los riesgos. Por lo tanto, el rato que esos objetivos están correctamente formulados o adecuadamente, no correcta, adecuadamente formulados, seguramente nos es mucho más fácil poder identificar qué factores pudieran de alguna manera afectar el logro de esos objetivos. El principio 7 menciona que hay que identificar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos y el analizar cómo deben gestionarse. Entonces dirán ustedes, dentro de este principio en realidad está la razón de ser de la evaluación de los riesgos, donde primero hablamos de identificar el riesgo y luego de analizar o evaluar
en todo caso, la forma en la cual se deben gestionar. Vean, aquí solamente dice hay que identificar y hay que evaluar o analizar. No dice que hay que tomar una decisión. Por eso les decía, la decisión pasa por otra herramienta que se llama la gestión de los riesgos. Ahora bien, aparte de eso, dirán ustedes, también dice que debemos considerar la probabilidad de riesgo de fraude al evaluar los riesgos. Como ustedes ya bien saben, un tipo de riesgo al cual se enfrenta una entidad que es propio además de la operatoria del negocio son los riesgos de fraude. Entonces, en esta concepción nos dicen es parte de lo que implica también el control interno. Entonces, aunque por ahí no tengamos una condición específica que defina que el control interno elimina o mitiga los fraudes, vean, como parte de la gestión de los riesgos, algo hay que hacer con los fraudes también, porque son un tipo de riesgo. Por lo tanto, sin que tal vez lo quisiéramos en algún momento, dirán ustedes, vamos a considerar también esos riesgos de fraude como parte de los riesgos propios de un negocio. Y el último punto dice que hay que identificar y evaluar cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control interno. Cuando tomamos en cuenta este principio, tiene que ver con la condición particular de que al hablar de los riesgos, nosotros nos vamos a encontrar con que muchos de los factores de riesgo que por ahí vayamos a identificar, en muchos casos tienen que ver con aspectos que no son estáticos, sino que son totalmente dinámicos y en cualquier momento pueden ir cambiando dentro de la organización. Entonces dirán ustedes, ¿por qué hay que monitorear, en otras palabras, los riesgos? Porque un determinado riesgo podría estar vigente en un momento, puede desaparecer después, o por ahí podría no aparecer un riesgo en este momento y aparecer con posterioridad, o finalmente podrían inclusive cambiar las valoraciones de los riesgos. Entonces a veces dirán, o pueden aparecer nuevos, o pueden desaparecer los que habían, o por ahí simplemente cambiará la relevancia, o dirán ustedes la forma o el nivel del riesgo de alguno que podamos identificar, y por lo tanto esa condición implica que hay que evaluar permanentemente los cambios a los cuales están expuestos la entidad y consecuentemente los riesgos. Ahora bien, si nosotros queremos, dirán ustedes, seguir un poco, es como que dirán hay que tener objetivos claros y a partir de eso identificar y evaluar los riesgos y los otros factores obviamente como que van a ir implícitos dentro de eso. Al hablar de riesgos, tomar en cuenta el tema de fraude y obviamente también considerar que esos no son estáticos. Entonces, normalmente en esta etapa, en este componente de la evaluación de los riesgos, básicamente dirán vamos a identificar dos etapas que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado estará la identificación de los riesgos, es decir, poder establecer a qué tipo de riesgos está expuesta una entidad, y esos riesgos podrán ser de diferente naturaleza, podrán tener diferentes características, podrán tener diferentes fuentes en las cuales podamos identificar, y luego dirán, y luego hay que analizar o hay que evaluar esos riesgos. Obviamente, esos dos componentes, dirán ustedes, son parte del control interno y van a ser la herramienta, la base sobre la cual luego otra herramienta que se llama la administración de los riesgos decidirá qué quiere hacer con esos factores de riesgo. Ahora bien, el objetivo de este componente, dirán ustedes, es básicamente identificar y evaluar los riesgos, en la condición de que, una vez más, cualquier riesgo o un riesgo es cualquier factor que de alguna manera puede afectar o puede perjudicar el logro de los objetivos. Este riesgo es algo que está latente, por eso decimos es un peligro. Es algo que todavía no ha ocurrido, porque el rato que este peligro se materialice o este riesgo se materialice, si quieren verlo así, seguramente ocurre una pérdida, una catástrofe, un desastre, qué sé yo, que desde la perspectiva normalmente de las empresas podría tener un efecto económico. ¿Y por qué un efecto económico? Porque tal vez implica un mayor costo operativo, tal vez una menor calidad en los productos o los servicios, o simplemente un retraso en la ejecución de las actividades. Y sin embargo, dirán ustedes, el rato que nosotros hablamos de materializar, ¿qué significa? Que esto tiene que afectar a alguno de los tres objetivos que nosotros ya hemos identificado o categorías de objetivos que el control interno ha establecido. Que seguramente dirán, nos podrá llevar a tener información que sea no fiable o tal vez a la ineficiencia o ineficacia en las actividades de carácter operativo de una entidad
o finalmente nos llevará a tener que incumplir disposiciones y leyes. Entonces, cualquiera de esos aspectos, dirán ustedes, se asume que cuando hablamos de un riesgo es algo que está todavía latente, no es algo que ha ocurrido. Porque el rato que ha ocurrido se materializa, eso ya no es un peligro, ya no es un riesgo, sino más bien se convierte en una pérdida. Ahora bien, es bueno tomar en cuenta en la coyuntura en la cual nosotros nos encontramos que las condiciones, dirán ustedes, podrían estar siempre en un determinado momento y la mayor cantidad de riesgos seguramente estarán en las debilidades que tiene una empresa. En ciertos aspectos dirán que en esencia son de carácter negativo y que si en algún rato ocurren, por supuesto que van a afectar al logro de los objetivos de una organización. Entonces, por ahí dirán, la mayor cantidad de riesgos que nos vamos a encontrar, riesgos, cosas que pueden salir mal y que pueden afectar el logro de los objetivos, dirán, siempre va a estar relacionado con algunas debilidades que pudiera tener una organización. Pero también está la condición de que en las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos, con altos niveles de incertidumbre, especialmente en nuestro país, donde no sabemos ni siquiera qué puede ocurrir en unas horas, entonces dirán, habrá un riesgo que va a provenir de todos los cambios que siempre están ocurriendo en el entorno en el cual opera una entidad. Entonces, como consecuencia de esos cambios, también pueden haber factores de riesgo que obviamente nacen del conjunto de incertidumbres a los cuales inclusive la empresa ni siquiera tiene la capacidad de controlar. Y también dirán, habrán ciertas circunstancias donde también las empresas buscan nuevas oportunidades y en el momento en el cual están buscando nuevas oportunidades, ya sea para nuevos productos, para nuevos mercados, para ampliar sus operaciones, para crecer, cualquier otra condición, dirán, es una oportunidad, pues obviamente también esa oportunidad puede implicar un factor de riesgo. Por ejemplo, si una empresa por ahí tiene una sola unidad de negocio, supongamos una sola sucursal y la tiene súper bien controlada, es posible que el rato que tenga o aperture una otra sucursal, dirán, por ahí no funciona de la misma manera. Y entonces esa condición que podría implicar una oportunidad para la empresa también podría ser un factor de riesgo. Entonces, el rato que nosotros queremos identificar y evaluar los riesgos, es como que tenemos que seguir, dirán ustedes, una determinada estrategia que nos permita realizar esta actividad o desarrollar el principio que está contenido dentro de este componente de la mejor forma posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, dirán ustedes, dónde podrían existir ciertos factores que en algún momento puedan afectar el logro de los objetivos. Si nosotros seguimos el esquema de la relación famosa de causa y efecto, por ahí dirán, la primera condición siempre va a ser tratar de identificar dónde están las causas, dónde está el origen de un problema, porque al momento en el cual podamos identificar ese origen, seguramente va a ser más fácil poder decidir qué hacer con eso. Entonces, básicamente dirán, primero vamos a identificar esas posibles causas, y esas posibles causas pueden estar desde la perspectiva de la línea del tiempo en el pasado, pueden venir del pasado si ustedes quieren, algunas pueden tener que ver con el momento presente y otras también con condiciones futuras que habrá que tratar de considerarlas. Entonces, para identificar esos problemas, identificar esos riesgos, en otras palabras, nosotros lo vamos a hacer a partir de tomar en cuenta dos aspectos que son parte de lo que implica la gestión de los riesgos. Por un lado, el establecer los objetivos críticos de control y por el otro, establecer los factores críticos del éxito. Cuando hablamos de los objetivos críticos del control, son ciertos factores, si quieren verlo así, que necesariamente tienen que estar presentes para que una empresa logre sus objetivos dentro de sus procedimientos. Entonces, estos objetivos críticos de control son determinados factores, determinados aspectos que necesariamente, vuelvo a repetir, deben estar dentro de los procedimientos que tiene una empresa. Y por lo tanto, dirán ustedes, si la empresa considera esos factores al momento de poder establecer sus procedimientos, seguramente el incorporar esos aspectos le va a dar una mayor seguridad, le van a dar una mayor garantía
de poder lograr sus objetivos. Los factores críticos del éxito, por otro lado, son condiciones que una empresa espera existan y son en esencia las ideales para poder lograr los objetivos. Sin embargo, esos factores críticos del éxito a veces pueden ser o pueden estar bajo el control de la empresa y otros simplemente, dirán ustedes, están ahí en el entorno y la empresa tiene que tener monitoreados esos factores de tal manera que pueda aprovechar esos para poder lograr sus objetivos. Entonces, normalmente, ¿dónde vamos a identificar riesgos? Dirán, en ciertos objetivos críticos de control que por ahí no existen o no se están desarrollando adecuadamente, o en ciertos factores críticos del éxito que en algún momento pudieran fallar, pudieran no aparecer, o finalmente también pudieran dejar de existir. Ahora bien, una vez que hayamos identificado esos factores de riesgo a través de estos aspectos que los vamos a desarrollar en un ratito más, dirán ustedes, ya viene el análisis de los riesgos o la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos siempre parte de la condición de tomar en cuenta dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, la frecuencia de ocurrencia, qué tan seguido puede ocurrir un determinado factor de riesgo, cuál es la probabilidad, si quieren verlo así, de que un determinado evento ocurra y qué tan seguido puede ocurrir ese evento. Y por el otro lado estará el efecto que pudiera generar ese riesgo en caso de que se materialice relacionado con el logro de los objetivos. Entonces, llegado el momento, dirán ustedes, para analizar, para evaluar los riesgos, tomamos en cuenta estos dos factores. Por un lado, la frecuencia de ocurrencia del riesgo y por el otro, la importancia relativa o la materialidad o la significatividad que pudiera tener ese riesgo. Y de la combinación de esos dos factores, dirán ustedes, ya habremos identificado, luego habremos evaluado los riesgos y luego pasaremos eso a otra herramienta que seguramente definirá qué quiere hacer con el riesgo, hasta qué punto puede controlar o puede mitigar ese riesgo y en esencia a eso se llama la administración de los riesgos, que no es parte del control interno, pero que obviamente, dirán ustedes, llega todo el insumo necesario para que tomen sus decisiones. ¿Por qué decimos que no es parte del proceso? Porque aquí implica una decisión y la decisión siempre es parte de un tema de gestión. Y en ninguna parte del control interno se habla de la gestión, sino simplemente de, dirán ustedes, identificar y evaluar esos riesgos, no de la forma de gestionarlos. Entonces, si nosotros para empezar, dirán ustedes, nos encontramos con esa línea del tiempo, donde habrán ciertos factores que son del momento actual, del momento presente, pero también dirán hay ciertos factores que están en el pasado y otros que tienen que ver con la posibilidad de que aparezcan en el futuro. ¿Por qué es importante tomarlos en cuenta? Porque bajo esta relación, bajo este esquema que ustedes ven aquí, dirán todo aquello que tiene que ver con el momento presente y nos vamos para atrás hacia el pasado, normalmente son deficiencias que ya tiene una empresa en un determinado momento. Aspectos que seguramente ya son parte de la operatoria de un negocio y que obviamente ya los conoce también la empresa porque en cierta medida ya han ocurrido en el pasado. Sin embargo, dirán, aquellos factores que tienen que ver del momento presente para el futuro ya no son deficiencias, son condiciones que seguramente nacerán o aparecerán como consecuencia de los cambios que puedan ocurrir. Y por lo tanto, en esta relación, dirán ustedes, es que vamos a encontrar con que los riesgos o pueden ser ya deficiencias o pueden ser aspectos que provengan de los cambios tomando en cuenta del momento presente y hacia adelante. Obviamente, cuando hablamos de esta relación de causa y efecto, dirán ustedes que es en esencia lo que queremos utilizar para identificar de mejor manera los riesgos, siempre es bueno tomar en cuenta que las causas son, en esencia, la razón de ser o son el origen de donde se generan los riesgos. Entonces, en esencia, dirán ustedes, tratar de identificar una causa es poder identificar dónde o qué aspecto podría salir mal y como consecuencia de ese aspecto, qué factor de riesgo pudiera existir. Pero vean, cuando hablamos de las causas, siempre estamos hablando de aspectos que son potenciales. En cambio, dirán, los efectos ya son hechos que han ocurrido y normalmente son de naturaleza desfavorable.
Por lo tanto, el rato que un riesgo se materializa, normalmente genera un efecto. Pero nosotros no vamos a ir necesariamente al efecto, sino que para gestionar los riesgos adecuadamente no necesariamente tenemos que tomar en cuenta los efectos, sino en la medida de lo posible llegar, si siguen la flechita, a el momento en el cual se genera la causa, que en esencia es donde aparecen los riesgos. Y entonces dirán, cuando tomamos en cuenta un factor de riesgo, que es algo latente, es algo que no ha ocurrido, sin lugar a dudas, el elemento fundamental es la probabilidad, porque este riesgo tiene que ver con aspectos que todavía son inciertos, aspectos que no se han materializado todavía. Y por lo tanto, para poder evaluar estos riesgos, tomaremos la importancia relativa y la frecuencia de ocurrencia. Ahora bien, dentro de estos factores, que podrían implicar en algunos casos deficiencias y en otros casos podrían implicar cambios, vamos a establecer que hay diferentes tipos de riesgo con los cuales nos podemos encontrar. Y entonces dirán, algunos se denominan como riesgos de diseño, otros podrán ser riesgos de cumplimiento, otros podrán denominarse como riesgos del entorno externo y otros tal vez como riesgos del entorno interno. Entonces veamos de qué se pueden tratar todos estos factores de riesgo que acabamos de mencionar. A ver. Vamos a tomar como ejemplo nuestra carrera, que tal vez es, dirán ustedes, la organización que más conocemos. Y entonces ahí está la carrera de Contaduría Pública. Y ahora vamos a empezar a identificar ciertos factores que podrían afectar el logro de nuestros objetivos. Obviamente, vean, entre los objetivos que nosotros tenemos, para empezar, dirán ustedes, entre siempre la condición del principal objetivo que por ahí hayamos identificado, siempre va a estar el hecho de que nosotros, ahí dirán, está la visión y la misión de la carrera, y vamos a tomar la misión por ahí de forma genérica, que es el objetivo que dice que debemos formar o queremos formar profesionales de excelencia. Ahora, estamos dentro de la carrera, estamos dentro de la organización. ¿Qué factores podrían de alguna manera afectar que nosotros podamos lograr ese objetivo? Es decir, que formemos profesionales con excelencia académica. Entonces, vean, por ahí me voy a encontrar, como dice ahí, con un riesgo de diseño. ¿Por qué lo denominamos como un riesgo de diseño? Porque decimos, es algo que pudiera fallar, pero vean, fallar en el momento en el cual se diseña algo. Entonces, normalmente, cuando hablamos de cualquier sistema, en este caso sería el sistema académico, si ustedes recuerdan, cuando repasábamos todos los temas de administración, decíamos, por un lado hay que tomar el diseño y por el otro lado hay que tomar el funcionamiento. El problema puede estar en alguno de ellos, no necesariamente en solamente el funcionamiento. A veces puede que el diseño esté mal. Entonces, vean, como un riesgo de diseño, pudiéramos encontrar que la malla curricular no es adecuada. El decir que no es adecuada por ahí podría implicar que se han incluyen materias, no sé, no relacionadas con la contaduría pública. No les estoy diciendo que eso sea así, les estoy diciendo podría ser. Entonces, como un riesgo, dirán ustedes, podríamos encontrarnos de que dentro de la malla curricular de la carrera existe alguna materia que no tiene que ver con la carrera de contaduría pública. No sé, le pusieron... A ver, ustedes que ya están en quinto año, ¿qué materia creen que podríamos eliminar de la malla curricular si tuviéramos posibilidad de hacerlo? ¿Cuál borrarían? Pero me van a justificar por qué, ¿no ve? No es porque no me gusta. La materia de cálculo. La materia de cálculo. ¿Seguro? ¿Cuál es cálculo? O sea, cálculo como tal no hay en la carrera, ¿no ve? ¿O sí? Yo me acuerdo de sí, lo hice en primer año. Cálculo 1, cálculo 2 también llevan, No, cálculo uno nomás, el primer año. pero ¿y 2 también es cálculo o no? No, pero no llevamos. Ahora yo les pregunto, ¿realmente creen que eso no sirve?
Bueno, al final tampoco lo he visto muy aplicable más que a estadística, una parte nomás. Ya, pero si ya estás hablando de estadística, ha llegado el momento, estadística es parte, necesitas estadística, ¿no ve? Cuando haces auditoría. Es como que alguien me dijera, eliminemos álgebra porque a mí lo que me interesa es factorización. Entonces yo les diría, ya, factorización, pero para factorizar necesitan saber multiplicar, sumar, restar o no. Como que a veces no le puedo quitar la aritmética porque es lo más importante, ¿no ve? Ese es el problema, les digo. A veces uno pudiera pensar y decir, ¿para qué me puede servir esa materia? Vean, por ejemplo, yo les diría, ¿para qué podría servir la materia de métodos de investigación? Y sin embargo, llegado el momento, seguramente eh, los profesores de esa materia me dirán, ¿cómo usted quiere? Primero, la universidad como tal tiene un objetivo de motivar o incentivar la investigación, primero. Y luego, en esencia, todos los trabajos prácticos que ustedes preparan a lo largo de sus 5 años deberían tomar en cuenta esos aspectos de investigación para poder desarrollar adecuadamente sus trabajos. Y entonces por ahí vean dentro de esa materia, inclusive hoy en día hasta deberían enseñarles cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para fines de investigación y ustedes no cometan el error de que cuando les dan un trabajo van, meten su información a la IA, le dicen genere y ni siquiera se dan la molestia de cambiarle el nombre y así lo copian tal cual en su trabajo, ¿no ve? Entonces uno dice como que sí deberíamos, ¿se dan cuenta? Puede ser que parezca que no es importante, pero llegado el momento como que deberíamos nomás incluirlo. Tal vez por ahí yo les diría, a ver, se me ocurre que por ahí podríamos borrar, no sé, proyecto de grado o seminario de tesis, creo que se llama. Y otra vez alguien me dirá, pero si nosotros no nos vamos a graduar, que tal vez ocurre la mayoría por excelencia, llegado el momento tenemos que preparar o nuestro proyecto de grado o podemos hacer nuestra tesis o finalmente si recurrimos inclusive al trabajo dirigido como modalidad de graduación, tenemos que preparar un documento que en esencia también se basa en una metodología que debemos considerar. Entonces, vieran, pareciera que alguna materia por ahí podría no ser importante, pero les digo, cuando vemos la importancia o cómo se podría utilizar cada una de ellas, o en su formación académica o ya cuando sean profesionales, van a ver que siempre algo de importante la podemos encontrar. Pero vean, en el tiempo, si ustedes consiguen la malla de 1990, por ejemplo, había materias como sociología. Y uno dice, ¿y la sociología? Vean, realmente uno pudiera pensar que eso no sirve para nada. Y por ahí vean, por esa razón se quitó llegado el momento de la malla curricular. Entonces, un riesgo, dirán ustedes, es la inclusión de materias que no estén relacionadas con la carrera. Ahora vean, ese es un riesgo de diseño. Ahora dirán, y un riesgo de funcionamiento, o qué nombrecito le he dado aquí para que no nos salgamos, o un riesgo de cumplimiento, que en esencia es un riesgo de funcionamiento, pero vamos a utilizar la misma terminología, dirán, ¿con qué tiene que ver? Con que por ahí vean, estamos en la materia de auditoría operativa y llegado el momento, esa materia tiene un conjunto de contenidos que deberíamos cumplir y resulta que llegado el momento, yo en vez de hablarles del negocio, de la organización, de las características y darles ejercicios relacionados con todo lo que tiene que ver una entidad, tal vez en aspectos más cualitativos, porque los cuantitativos los deben ver en otro tipo de materias, por ahí dirá, pero resulta que todos los ejercicios que nos da tienen que ver con, no sé, pues contabilidad de costos, que obviamente es parte del negocio, ¿se dan cuenta? Pero dirán, eso es más que todo un tema financiero, no es tanto pues del aspecto cualitativo de la eficacia y la eficiencia de las operaciones. Pero vean, por ahí dirán, podríamos como un riesgo de cumplimiento o un riesgo de funcionamiento, el, el que, no sé, en el desarrollo de las asignaturas se avancen temas no relacionados o no contemplados más bien dentro del plan de cada una de ellas.
Es decir, vamos a avanzar temas o vamos a avanzar, dirán, capítulos que no tienen que ver específicamente con cada asignatura. O por ahí dirán ustedes, llegado el momento, si nuestro plan de asignatura tenía 10 capítulos, vemos 5 de los 10. Es exactamente lo mismo. Entonces, llegado el momento, dirían, tal vez no podamos formar profesionales con excelencia. Vean, hablando del objetivo, ¿no ve? ¿Por qué decimos que es un riesgo? Porque por ahí, si les enseñamos cosas que no tienen que ver con su formación profesional, por ahí resulta que estamos formando otra cosa, pero no contadores públicos. Y si llegado el momento están las materias que deberían estar, pero el docente no les enseña lo que debería enseñarles, o les enseña otras cosas, o no les enseña todo lo que debería, dirán, ha llegado el momento, puede que algo sepamos, como que vamos a sospechar, pero no vamos a ser expertos, no vamos a llegar a esa necesidad o esa condición de ser profesionales con excelencia. Entonces son riesgos, pero riesgos que están dentro de la misma entidad. Por eso o tienen que ver con el diseño o tienen que ver con el funcionamiento o el cumplimiento. Sin embargo, dirán ustedes, esta universidad, esta carrera, en realidad, está inmersa dentro de una entidad. Esa entidad, en muchos casos, dirán ustedes, podría en este caso, por ejemplo, ser la universidad. Ahora veamos. Si yo les digo, esta es la universidad, entonces dirán ustedes, pero estamos dentro de la misma entidad todavía. ¿Se dan cuenta? Esta es la carrera y esta es la universidad. Aún así, estamos dentro de la misma entidad. Entonces, los riesgos que podrían originarse dentro de esta entidad se denominan como que son riesgos del entorno interno. Ahora dirán ustedes, ¿por qué se llaman riesgos del entorno interno? No sé qué pasó con esto, no quiere aparecer. Entonces, el rato que yo les digo, estos son riesgos del entorno interno, ustedes dirán, ¿por qué del entorno interno? Porque todavía estamos dentro de la organización, pero ya estamos fuera de la carrera. Entonces dirán, es como que la carrera fuera una capa y la siguiente capa ya es la universidad. Entonces, ¿qué podría pasar en la universidad, por ejemplo, como para que no podamos lograr el objetivo de formar profesionales de excelencia? Se me ocurre que alguien por ahí pueda decirme en este momento, en la universidad como tal, que es donde se generan los riesgos del entorno interno, son del entorno, están fuera de la carrera, pero no están fuera de la universidad, por eso es el entorno interno. Entonces dirían, lo que podría pasar aquí es que tal vez la universidad define, por ejemplo, la realización de clases virtuales, cuando por ahí las presenciales son mejor. Entonces, el hecho de que estemos desarrollando clases virtuales podría afectar la formación de profesionales con excelencia. Puede ser, ¿se dan cuenta? Yo no tengo la seguridad de que ustedes que están al otro lado realmente le presten atención a todas las cosas que hacemos. Por ahí, mientras tal vez yo me estoy esforzando, tratando de explicarles algo, ustedes están echados en su cama, viendo el resumen de los partidos del Mundial de ayer o del fin de semana, o por ahí otros ni siquiera están prestando la más mínima atención, se han conectado nada más, ¿sí? Y están ahí, por ahí me llama, no ve, ni siquiera le están prestando atención y están en otra cosa, están haciendo otra actividad. Entonces dirán, esas clases virtuales podrían ser un problema. Entonces dirán aquí, la definición de clases virtuales son un riesgo, vean, no porque la carrera lo haya definido, sino porque la universidad lo definió. Ahora bien, dirán, ¿y el entorno? El entorno puede ser pues las condiciones de nuestro país. Entonces dirán, aquí podemos encontrarnos con que este es, si quieren ya, el entorno general. Y el entorno general, ¿qué tipo de factores de riesgo puede generar? Son riesgos del entorno externo. Entonces dirán, esos factores de riesgo del entorno externo, por ejemplo, podría ser, no sé, pues ¿cómo le podemos llamar? Los conflictos sociales y políticos que atraviesa nuestro departamento, nuestro país en realidad, dirán, son factores que no podemos dejar de lado. Porque obviamente, tal vez a partir de eso,
es que inclusive aparecen las clases virtuales. Por ahí, si elimináramos este factor de riesgo, vean, siempre tratando de ir al origen, dirían, tal vez podríamos eliminar esas clases virtuales. Estas tal vez son el efecto, pero son un riesgo, ¿se dan cuenta? Porque finalmente hoy dentro del esquema de la universidad es como que desde la pandemia hemos incluido la posibilidad de que las clases no sean solo presenciales, sino también virtuales. Y entonces por ahí a veces, hasta cuando no se debería inclusive, a alguien se le ocurre y dice, que sean clases virtuales. No solamente por estos conflictos, por cualquier condición, ¿se dan cuenta? Varias veces nos han dicho, van a pasar clases virtuales y nosotros éramos, ¿por qué? Podemos llegar a la universidad a pasar, no, virtuales y ¿qué importa más o menos? Entonces dirán, es un factor de riesgo. Sin embargo, vean, el entorno en el cual estamos, dirán, con mucha conflictividad, más que todo política, ya no social hoy en día, entonces dirán, también es un factor de riesgo. Entonces, llegado el momento, cuando nosotros identificamos los diferentes riesgos, además dirán, el rato que identificamos los riesgos, tenemos claramente que establecer de dónde proviene ese factor de riesgo. Y a veces esos factores de riesgo pueden estar dentro de la misma entidad, que se llaman riesgos de diseño o se llaman riesgos de cumplimiento o de funcionamiento, pero dirán, otras veces pueden estar fuera, y entonces serán riesgos del entorno interno o riesgos del entorno externo. Ahora dirán, si nosotros habláramos ya no de la carrera y nos sentaríamos como que aquí, dirán ustedes, vean, ni siquiera la carrera, podemos ver un procedimiento como tal, entonces dirán, puede haber un riesgo de que un procedimiento esté mal diseñado o se lo desarrolle inadecuadamente, pero como un procedimiento es parte de un proceso, la interacción, dirán, que está dentro de la misma entidad, empresa todavía, ese es un riesgo del entorno interno. Y cuando ya veamos los factores del entorno, entonces serán del entorno externo. Entonces a veces hay que identificar con mucha precisión dónde están esos factores de riesgo, porque a partir de eso es que podemos definir cómo queremos gestionar o tratar esos riesgos. ¿Ok? Entonces, básicamente, dirán ustedes, ahí hemos identificado que hay diferentes factores de riesgo y en función de esos factores de riesgo hay que tomar ciertas decisiones. Salgamos de la reunión, vamos a volver a ingresar para seguir con algunos aspectos más relacionados con esto. Podemos no solamente hacer un listado de esos factores, sino que además podemos hasta agrupar esos factores dependiendo de dónde provengan específicamente los riesgos, de tal manera que podamos ordenarlos de una manera adecuada, y normalmente esos riesgos los podemos clasificar en estas 4 categorías que tenemos aquí. Ahora bien, la condición, dirán ustedes, es que nos vamos a encontrar con que a veces, si estructuramos y empezamos a combinar los diferentes factores, dirán, por ahí nos decían que como un requisito previo hay que establecer objetivos que sean claros. Ahora vean, a veces los objetivos, dependiendo de la forma en la cual se redactan, o podrían ser objetivos positivos, o a veces pueden ser objetivos negativos que parece que fueran antiobjetivos más bien, pero depende mucho más que todo de la forma en la cual se redacte. Entonces vean, si por ahí alguien agarra y dice, yo quiero aprobar las, 10 materias que tienen quinto año, entonces dirán, ese objetivo está formulado de manera positiva. Si alguien por ahí dice, yo no quiero reprobar ninguna de las 10 asignaturas que están en quinto año, vean, es el mismo objetivo, pero la forma de redacción, dirán ustedes, ahora es de carácter negativo. Entonces, obviamente, pareciera en su condición que en vez de ser un objetivo, más bien es un antiobjetivo, porque no quiero reprobar, ¿se dan cuenta? Y sin embargo dirán, es solamente cambiar la redacción. Entonces, dependiendo de cómo una entidad a veces estructure, formule, escriba, si quieren verlo así, sus objetivos, nosotros podríamos establecer como que los objetivos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Alguien, por ejemplo, me dirá, yo quiero proteger mi celular. Entonces su objetivo es positivo. Si alguien me dice, yo no quiero que mi celular se destroce, no quiero, ¿se dan cuenta? Es también un objetivo, pero tal vez formulado de manera negativa. Ahora bien, el rato que nosotros queremos partir, dirán, esto es como un requisito previo, ¿no ve? Está el requisito previo ahí.
Y entonces dirán, como ya hemos definido la existencia de un requisito previo, ahora vamos a partir de la condición de que normalmente un riesgo, ¿de dónde viene el riesgo? Entonces dirán, nosotros acabamos de mencionar que un riesgo normalmente proviene de ciertas condiciones que obviamente son todavía latentes. Estamos partiendo de la condición de que un riesgo es algo que todavía no ha ocurrido y por lo tanto la idea de primero identificar este riesgo, dirán, parte de poder establecer la existencia de una causa. Entonces, si seguimos la lógica, es como que ¿de dónde provienen los riesgos? De aspectos que en esencia son causas. Y ahora dirán, ¿y las causas pueden generar un efecto negativo el rato que ocurran? Siempre va a ser así. Sin embargo, mientras estén latentes, todavía por ahí está la condición de que el efecto por ahí ni siquiera lo puedo cuantificar a veces. Entonces, es una relación, si quieren más bien dirán, es como que lo podemos ver de manera conjunta en la condición de que la causa podría ser algo que si ocurriera puede generar un efecto, pero el efecto también puede implicar la existencia de una causa como tal cuando hablamos de los riesgos. Ahora, ¿de dónde provienen los riesgos? Normalmente decíamos de esas causas. Esas causas pueden estar en objetivos críticos de control, que normalmente los objetivos críticos de control son deficiencias que existen dentro de los procedimientos o los procesos dentro de una organización. Entonces alguien me diría, por ejemplo, si nosotros no ponemos una clave de seguridad para que el personal ingrese a el sistema, si nosotros por ahí tenemos el problema de que hay transacciones que puedan realizarse que por ahí no tienen la autorización del personal adecuado, o por ahí simplemente no se han considerado todas las actividades que podría implicar un determinado procedimiento. O finalmente el procedimiento se desarrolló en un momento en el cual no es oportuno. Entonces vean, hablamos de oportunidad, hablamos de integridad, hablamos de autorización y dirán, ¿esos al final qué son? Son objetivos críticos de control. Entonces, si en un procedimiento no se pone los plazos, no se pone los tiempos, no se involucra todas las actividades que deben desarrollarse, o finalmente dirán ustedes, nos encontramos con que no hay nadie que autorice ni apruebe una transacción, en esencia esas podrían ser deficiencias. Pero también dirán, esos factores de riesgo podrían estar en los factores críticos del éxito. Y normalmente, vean, los factores críticos del éxito son ciertas condiciones que deben estar siempre presentes de tal manera que una organización logre sus objetivos. A ver, si nosotros por ahí vamos a investigar un poquito, les voy a dar un trabajo, pero vamos a buscar ahora algo sobre factores críticos del éxito, solamente para tener una idea. Como ahora todo es con inteligencia artificial, rapidito aparecen, ¿no es cierto? Entonces dice, son aquellas áreas claves, o pueden ser actividades, o pueden ser recursos, ciertas condiciones que una empresa necesariamente requiere, vean, para poder alcanzar sus objetivos y obviamente dirán ustedes y estar por encima de quienes compiten con una entidad. Entonces podrían haber factores críticos del éxito relacionados con el sector, relacionados con aspectos competitivos, con aspectos temporales, con aspectos ambientales, con aspectos de gestión, que pueden ser los procesos, la cultura, las habilidades, qué sé yo, o inclusive dirán, vean, al hablar de las habilidades estamos hablando del personal. Entonces, ahora vámonos a esa condición. ¿Ustedes creen que podríamos decir que los docentes son un factor crítico del éxito en la carrera o no? Sí, licenciado. Ok, entonces por ahí alguien me diría, a ver, un factor crítico del éxito para formar buenos profesionales es tener buenos docentes. Entonces resulta que un factor crítico del éxito, supongamos, le vamos a poner un nombre, es el docente de auditoría financiera que es don Víctor Peláez. ¿Qué pasa si don Víctor se va? Dirán, si don Víctor se va, porque tal vez un día decide dedicarse a otra cosa, o por ahí simplemente un día dice, ya no quiero dar más clases y me jubilo. La pregunta es, ¿deberíamos traer otra persona que tiene que tener
capacidades, habilidades, experiencia muy parecidas a don Víctor Peláez. Si eso no ocurre, pues, ¿quién les va a enseñar auditoría financiera? Entonces, vean, él se convierte en un factor crítico del éxito. El rato que él no esté, si no tiene la entidad, porque es un cambio, si no tiene la entidad, la forma de poder reemplazarlo, estamos en problemas. Y vean, yo recuerdo eso porque hace, no sé, cuando teníamos un director, ustedes por ahí ya ni lo han conocido, un señor que se llama Luis Aparicio, se llama porque está vivo todavía, ¿sí? Y don Luis Aparicio era el director de la carrera y estábamos haciendo un diagnóstico, si mal no recuerdo, de la carrera para el tema de la acreditación. En una de esas reuniones se paró justamente don Víctor y dijo, a ver, nuestra carrera tiene un problema hoy en día. Ya lo tiene porque ya es una deficiencia, pero una deficiencia que vino de cambios que se hicieron en un determinado momento. Y vean, nos vamos a remontar en el tiempo hace, no sé, pues el año 2009, si mal no recuerdo, se dio una condición particular en la cual la carrera, bueno, la universidad, para empezar, el Consejo Universitario emitió una resolución donde se recomendaba a los directores de carrera evaluar a su plantel docente en función de la edad y, vean, y recomendación, ¿no ve? Y si ustedes vieran, como directores de cada carrera, que por ahí algunas de las personas que están ahí por su edad ya no cumplen adecuadamente sus funciones, por ahí era como que recomendaba jubilar a las personas mayores, creo que de 65 años. Pero vean, era una recomendación, no era una imposición. El director de la carrera de ese entonces entiende como que hay que jubilarlos a los mayores de 65 años. Y por lo tanto, vean, él no evalúa si estaban o no estaban en condiciones todavía de dar las clases, sino que agarra y dice, ¿quiénes tienen más de 65 años? Y directamente les manda su invitación de jubilación. Y los jubilaron. Vean, entre todos esos que jubilaron, están, por ejemplo, algunos que hoy conocen ustedes, como por ejemplo don Rubén Centellas, don Antonio Fernández, el licenciado Mendoza, el que da ética, creo, o ganadera, ¿sí? Don Adolfo Mendoza. Y ahí estaba, por ejemplo, don Enrique Pozo, que ustedes ya no lo conocieron, otro profesor de estadística que era un genio que se apellidaba Illescas, ¿sí? Y así varios que los jubilaron a la mala porque no había una norma que obligue a jubilarlos, pero esa fue la interpretación del director de ese momento y los jubiló. Perfecto, ¿se dan cuenta? Entonces, vean, años después, en esa reunión que hubo, me imagino el 2017 más o menos, 16, 17, cuando nos estábamos acreditando, obviamente don Víctor agarró y dijo, si en algún momento la carrera tomó la decisión de cambiar a ciertos docentes, porque ya eran mayorcitos, entre comillitas, ahora díganme en cuenta de ellos quiénes han entrado, porque ellos por ahí eran la imagen de la universidad y de la carrera. Entonces por ahí decían, a ver, ya no está don Rubén Centellas, dígame ahora quién es el Rubén Centellas de ahora. Y vean como que el director lo miró y no entendió mucho el mensaje, pero la condición era, el rato que cambiemos un docente, pongamos pues uno que sea tan bueno o mejor que el que teníamos antes. Porque vean, muchos de esos señores que habían sido retirados, en su momento eran miembros del Consejo Técnico, eran, dirán ustedes, no autoridades, pero eran personas que la sociedad en su conjunto reconocía desde el punto de vista profesional, precisamente por su capacidad y su desempeño a lo largo del tiempo. Y entonces es como que yo hasta ahora les digo, si yo tengo la posibilidad de ir a un cursito, a un seminario, algo así, me dicen, va a exponer don Víctor Peláez, don Rubén Centellas, y digo, voy a ir a escucharlos un ratito, siempre algo voy a aprender de ellos. Vean, ¿por qué? Porque siempre están innovando, siempre están leyendo, siempre están investigando, entonces algo siempre puedo aprender, ¿se dan cuenta? Pero si por ahí me ponen a otro señor que
cuando yo iba a clases no me enseñaba nada, entonces digo, tampoco me va a enseñar ahora, ¿se dan cuenta? Si lo cambiara no afectaría, pero hay ciertas personas que se convierten en factores críticos del éxito y cuando esos factores cambian, obviamente está en riesgo el logro de los objetivos de una organización. Entonces les digo, como que el director no entendió en ese momento, y vean, hasta hoy todavía, alguna vez en alguna reunión don Víctor se acuerda y dice, yo en su momento dije que habían retirado a no sé cuántos docentes y que quiero todavía que me respondan y me digan quiénes han reemplazado a esos docentes. Entonces, por ahí en la materia de tal, ya no está don Rubén Centellas. ¿Quién está ahora? ¿Es tan bueno como él? Ok, estamos tranquilos. Pero si no, es como que está bajando la calidad, el nivel académico de nuestra carrera y no nos hemos dado cuenta, porque es un factor crítico del éxito. Entonces yo les decía, ahí está don Víctor, por ejemplo. La pregunta es, si don Víctor se fuera, ¿a quién tendríamos que poner o de dónde nos inventamos otro Víctor Peláez que les enseñe de la misma forma auditoría financiera o mejor que él? ¿Por qué? Porque se ha convertido en un factor crítico del éxito. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces esos factores dirán, ni siquiera están pues bajo el control de la entidad, ¿se dan cuenta? Si un día don Víctor se aburre y dice, ya no quiero dar clases y me voy, así la universidad quiera obligarlo, no lo puede hacer. Y por lo tanto, alguien tiene que ocupar su lugar. Entonces, en esencia dirán, esos son cambios. Ahora bien, como decíamos, esos factores de riesgo pueden tener al final todas estas características, pueden estar en alguno de estos aspectos. ¿Sí? Ahora bien, el rato que nosotros, dirán ustedes, por el otro lado, ya tomamos los riesgos, luego evaluamos los riesgos tomando esos factores que son la importancia relativa y la frecuencia de ocurrencia, eso nos permitirá cuando se combinen definir el nivel de riesgo. Y el rato que definamos el nivel de riesgo, alguien tiene que tomar la decisión de qué hacer con el riesgo. Esta actividad no es parte del control interno, pero si en esta actividad quien tome la decisión dice queremos mitigar los riesgos, queremos reducir en cierta medida los riesgos, eso va a implicar el establecer actividades de control y vean, esas actividades de control van a hacer que volvamos a entrar al control interno. Y la pregunta es, ¿y si esas actividades de control en algún momento fallan, no son las mejores o simplemente no se aplican de manera adecuada? También pueden convertirse otra vez en una causa y por lo tanto dirán, y otra vez serán un factor de riesgo. Entonces vean, hay una relación directa, primero creo que entiendan, entre lo que es los riesgos y las actividades de control, porque a partir de lo que es lo que vamos a hacer en este componente es que normalmente se define cómo quiero gestionar el riesgo. Y el rato de gestionar el riesgo y definamos que queremos mitigar ese riesgo, que es casi lo normal, pues ese momento dirán, vamos a volver a entrar al control interno. Y obviamente nos concentraremos en todo lo que son las actividades de control. Ahora bien, siempre entonces dirán, vamos a relacionar el riesgo con el control. Hay una relación directa. El riesgo con el control siempre se relaciona. Entonces dirán, los riesgos acabamos de ver que son diversos efectos negativos, ¿sí? Que algunas veces pueden estar en las causas o a veces pueden estar en los efectos. Ahora bien, si nosotros hablamos del riesgo como algo que está latente, entonces dirán, algo que está latente en esencia es algo que todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, si nosotros identificamos adecuadamente las causas, vean, del riesgo, voy a llegar al control. Si yo identifico adecuadamente las causas, voy a establecer controles que prevengan el hecho de que los riesgos no se materialicen. Entonces son controles que al prevenir, al impedir que los riesgos se materialicen, se convierten en controles de naturaleza preventiva. ¿Sí? En cambio dirán, ¿qué pasa cuando en realidad el riesgo va sobre ya un efecto? Entonces, el rato que el riesgo va sobre un efecto, el riesgo ya no es preventivo o el control ya no es preventivo. El control más bien ahora es detectivo, porque lo que va a hacer es procurar amortiguar el efecto. Dirán ustedes, pero ¿qué pasa si hay eventos negativos que tienen causas y tienen efectos?
Entonces podríamos, llegado el momento, establecer controles de naturaleza mixta, que en parte podrían ser preventivos, en parte podrían ser detectivos. Entonces resulta que, dirán ustedes, a partir de esa condición siempre está la relación de que el riesgo nos lleva a los controles. Por lo tanto, la razón de ser de los controles son los riesgos. Si no existieran riesgos, por ahí no necesitamos estos controles. ¿De acuerdo? Entonces, ahora dirán, ahora está clara la condición de cómo del componente de la evaluación de los riesgos vamos a las actividades de control, pero ahí al medio hay una cosita, como que se sale una burbujita, si quieren, que es la decisión de qué hacemos con el riesgo. Entonces, si normalmente la empresa dijera, queremos minimizar, queremos eliminar el riesgo, es que otra vez entramos al control interno, y si el control lo que hace es prevenir que un riesgo se materialice, ese control es preventivo. Y si lo que hace el riesgo es detectar, entonces será un riesgo o un control detectivo. Ahora veamos, estamos, dirán, dentro de la carrera. ¿Cómo podemos identificar esos aspectos? Entonces vean, dirán, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que podíamos encontrar, evento negativo, es que no se pasen todas las clases que se deberían durante el año. Ah, ya. ¿Por qué podrían no pasarse las clases? Por ejemplo, porque el docente no asista a sus clases. Es una causa. ¿Qué hacemos para que el docente no, o más bien para que el docente deje de no venir, para que el docente asista a sus clases? Vamos a poner un control biométrico. Ah, ese es un control, vean, preventivo. Previene que el docente deje de asistir a las clases. Ahora vean, ese mismo efecto, dirán ustedes, o ese mismo evento, ya podría tener que ver con un efecto. Que el docente venga a clases, pero resulta que no avanza lo que debería. Entonces dirán, llegado el momento, el control biométrico, que es preventivo, ya no sirve para eso. Pero ¿qué pasa si llegado el momento a ustedes les pedimos que hagan una evaluación de sus docentes y en la cual vamos a incluir un punto que diga si el docente avanzó todos los temas que estaban previstos en el programa durante el año? Ah, dirán, ok, pero eso lo voy a hacer al final del año. Si yo hago al final del año, voy a detectar que un docente cumplió o no cumplió con su plan de asignatura. Entonces, esa evaluación que estamos haciendo al final del año es de carácter detectiva. Obviamente dirán, ¿qué vamos a hacer al final del año si un docente no avanzó lo que debería avanzar? Como que ya no hay mucho que hacer, ¿no ve? Y entonces vean, si al año tuvieran que dar su examen de grado, por ahí el director de carrera diría, vamos a darles unas clasecitas de, como que, no sé, le han dado el nombre de clases de sesiones de adecuación, no sé qué, para el examen de grado, como diciéndoles, ok, vamos a tratar de, si el profesor no avanzó lo que debería, o no llegaron a avanzar todo lo que deberían, entonces vamos a hacer que alguien les explique eso para que ustedes puedan dar su examen sin problema. Pero vean, alguien diría, pero al final no voy a aprender todo lo que debería, pero por lo menos voy a amortiguar. No voy a aprender todo, pero algo más voy a aprender, ¿se dan cuenta? Voy a amortiguar el efecto. Ok, entonces siempre hay la relación del riesgo con el control. Sin embargo, ahora dirán ustedes, vamos a partir de la primera condición. Nos concentraremos en lo primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que identificar los riesgos. Entonces, el rato que queremos identificar los riesgos, normalmente decimos vamos a hacer un listado de los factores de riesgo. Pero el rato que les digo vamos a hacer un listado de los factores de riesgo, obviamente dirán ustedes, ¿qué estamos haciendo en terminología? Estamos hablando de un portafolio de riesgos. ¿Ok? Entonces, cuando por ahí ustedes alguna vez escuchen a quienes se dedican a estas actividades, qué sé yo, les van a decir, yo tengo mi portafolio de riesgos, y uno dice, ¿de qué estarán hablando? Simplemente es un listado de sus riesgos, nada más. Y entonces, ¿de dónde pueden venir esos riesgos? Vean, con algunos aspectos relacionados con fallas, con cosas que ya tiene la entidad, que pueden ser porque el diseño no es adecuado o porque no se están realizando adecuadamente las actividades. Y ahora dirán, ¿y dentro de qué? ¿Dentro de un procedimiento o dentro de una operación? Si estuviéramos en el sector público, dirían, eso está dentro de las normas básicas y los reglamentos y manuales que en teoría tienen las entidades públicas.
Entonces, si el reglamento está mal hecho, está fallando el diseño. Si el reglamento está bien hecho, pero nadie lo toma en cuenta, está fallando el cumplimiento, no está funcionando. En una empresa cualquiera dirían, es un procedimiento. Si el procedimiento está mal hecho, está fallando el diseño. Si el procedimiento está bien hecho, pero no se cumple, está fallando el cumplimiento. Entonces ahí hay dos tipos de riesgo que podemos encontrarnos. Y luego dirán, esto ya está dentro de la entidad. Y al otro lado dirán, en el entorno se van generando una serie de cambios. Cambios que a veces tienen que ver con las normas, dirán ustedes, a nivel general, que son regulaciones, o por ahí con ciertas condiciones propias de los mismos clientes, usuarios, o inclusive de la industria. Por ejemplo, vean, en los últimos años se dice que hay una disminución en la cantidad de estudiantes en la carrera de contaduría pública. Pregunta, ¿por qué no quieren estudiar contaduría pública? ¿Porque la carrera dejó de ser importante para la sociedad? ¿O porque tal vez no estamos ni siquiera difundiendo qué realmente es la carrera y qué oportunidades laborales puede generar la carrera a una persona que sea un buen profesional? Entonces ahí podría haber un riesgo, dirían, un riesgo que está en el entorno. Sí, en el entorno. Ahora dirán, también en el entorno pueden haber interacciones o influencias. Y sin embargo dirán, pero dentro del entorno interno también hay ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿por qué la gente podría no estudiar contaduría pública? Porque por ahí dirán, si contaduría pública, la mejor carrera en teoría es en la UNSA. Pero yo no quiero ir a la UNSA, ¿no ve? Muy conflictiva, todo el tiempo están en paros, en bloqueos, si fuera esa la circunstancia. O por ahí por todo, hoy en día le ponen clases virtuales, dirán, son condiciones del entorno interno. Y entonces dirán, o finalmente puede ser un tema relacionado con el gerenciamiento de los recursos. Entonces todas esas condiciones dirán, son riesgos. Otra vez, riesgos de diseño, riesgos de cumplimiento, riesgos externos o riesgos internos. Entonces, llegado el momento, dirán, nuestro portafolio de riesgos seguramente puede identificar esos 4 tipos de riesgos. Si hablamos de los riesgos de diseño, esos riesgos de diseño pueden estar en la forma en la cual se planifican, organizan, se desarrollan o se programan las compras, la contabilidad, los procedimientos, qué sé yo, es decir, en sus procedimientos internos establecidos, en la forma en la cual se establece que algo se va a desarrollar, ahí están los riesgos de diseño. En cambio dirán, el rato ya de la ejecución de esos procedimientos, si no se cumplen, si no funcionan de la forma en la cual fueron diseñados, a eso se llaman riesgos de cumplimiento. ¿Con qué tienen que ver los riesgos de cumplimiento? Vean, más que todo, y luego vamos a ver la siguiente clase esto, con los objetivos críticos de control, que son la autorización, o sea, que un procedimiento no se haya autorizado, que no se hayan realizado todas las actividades que deberían, que no sea íntegro, que no sea exacto, que por ahí no se haya desarrollado en el momento que debería, que no sea oportuno, o finalmente no se han establecido las medidas adecuadas para proteger los activos o la información, que es la salvaguarda. Entonces dirían, como hablamos de un procedimiento, no se olviden, en un procedimiento es un proceso que tiene insumos, que tiene su caja negra y que tiene salidas, que son los productos, dirán, o algo puede estar mal en cuanto al diseño, o puede estar mal en cuanto al cumplimiento. Pero también hay que tomar los factores del entorno. Entonces pueden haber algunos riesgos que pueden ser del entorno interno, que tienen que ver con la forma en la cual se gerencian los recursos económicos, tecnológicos, administrativos, humanos, inclusive las habilidades de las personas, pero también pueden haber riesgos del entorno externo, relacionados con los usuarios, con la obtención de recursos, con las condiciones naturales, con tal vez los financiadores, los proveedores, el marco legal, el marco regulatorio, qué sé yo, dirán, todos esos son factores de riesgo. Entonces, llegado el momento, dirán, es como que vamos a hacer nuestro listadito de riesgos, pero nuestro listadito de riesgos, además, los vamos a clasificar en alguna de estas 4 categorías para ver dónde realmente están esos factores de riesgo. ¿Sí? Entonces ya vayan poniendo en su cabecita ciertas cosas, porque esto que ahora estamos viendo en la teoría, luego lo tenemos que volver a la práctica cuando tengamos que aplicar estos conceptos de control interno.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Valerie, Tatiana. Todo claro, licenciado. Ok. Entonces nos vemos el día viernes. Que tengan un buen resto del día. Gracias, licenciado. Hasta